Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los conflictos, debates, disputas más interesantes, emocionantes, intelectualmente retadoras que tiene el Estado colombiano tiene que ver con lo que se llama el Galeón San José. Para hablar de este asunto vamos a tener dos expertos a profundidad sobre este tema, y ellos son el profesor Antonio José Rengifo, quien es profesor y director del Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Rengifo, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias, Carlos, un buen día para usted y todos los oyentes, y muchas gracias por la invitación y la discusión sobre este problema del San José. También nos acompaña el profesor José Luis Socarrás, quien es director de la carrera de Arqueología de la Universidad Externada de Colombia. Profesor Socarrás, muchas gracias por acompañarnos en el Punto Crítico. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero arrancar con una pregunta de contexto que nos es imprescindible a muchos ciudadanos, y es, ¿qué es el Galeón San José? Bueno, en términos estrictos, el Galeón San José hoy corresponde a un sitio arqueológico que se encuentra en aguas territoriales colombianas, que se formó producto del hundimiento de una embarcación colonial en el siglo XVIII, en 1708, frente a las costas de Cartagena. Y se conserva este sitio a unos 600, 700 metros de profundidad, y está pendiente su investigación arqueológica. ¿Cuál es el conflicto, profesor Rengifo? ¿Por qué estamos en este debate? Supondría uno que si están en aguas continentales colombianas, aguas marítimas colombianas, debería ser colombiano, no tendría por qué haber ninguna disputa al respecto de este asunto. Pero bueno, parte de la situación del Galeón San José por la que usted pregunta, pues es precisamente esa, las controversias y las disputas que existen sobre un galeón. En primer lugar, hay que decir que eso es lo más normal, que esas controversias se presentan en todos, se han presentado en la historia en casi todos los galeones, Nuestra Señora de Atocha, Nuestra Señora de las Mercedes, y es apenas normal que haya esa situación. Yo creo que las controversias se explican parcialmente por la novedad de ese problema, por la dificultad de tratar un problema como ese, por las presiones que existen desde diversos estados, intereses, empresas, porque Colombia desde el año 82 reconoció unos derechos disputados, que están siendo disputados, quiero decir, a la compañía Sea Search Armada de exploraciones submarinas, que en este momento tiene más o menos el 50% de los derechos del galeón. Entonces, fíjese que la cuestión no es tan fácil, y en eso hay que hacer énfasis, y no puede asumirse fácilmente. O sea, no es un problema obvio. No es una solución obvia que el galeón esté en mar territorial colombiano y que entonces se pueda sacar libremente. Hay, repito, unas presiones, hay unos derechos que están siendo reivindicados por esa compañía Sea Search Armada y sus abogados. España también reclama el hecho de ser el país de la bandera del naufragio. Entonces, claro que Colombia tiene unos derechos, hay que adelantar sobre eso, pero debe sustentarlo bien y debe tratar de solucionar estas presiones, pues de tratar de superar, incluso de negociarlas, para poder entrar al proceso de rescate. Esos son procesos difíciles, ¿no? José Luis, ¿qué llevaba el galeón que lo hace tan importante y tan interesante? Mire, el Galeón San José específicamente hacía parte de una flota que se denomina la Carrera de Indias, que venían tanto de la metrópoli a las colonias y de las colonias hacia la metrópoli, cargando mercancías y materiales de un lado y otro. Por supuesto, en el caso del viaje de regreso, es decir, de las colonias a la metrópoli, básicamente buena parte de los elementos que llevaban estas embarcaciones, y en específico el Galeón San José, son elementos valiosos en la época. Estamos hablando de lingotes de oro y plata, estamos hablando de monedas que correspondían al recaudo
del rey de España, pero también eran posesiones personales de los pasajeros y la tripulación de esta embarcación, que hay que recordar estaba conformada por cerca de 600 personas que también están en el fondo de las aguas. Entonces, perdóname que te interrumpa, 600 personas es un número muy alto de pasajeros. Sí, señor, que las condiciones de vida de estas embarcaciones eran impresionantes, porque imagínense, esta es una embarcación que puede tener más o menos el largo de 2 transmilenios pegados, de 3 pisos más o menos, y en ese espacio viajaban durante 3 meses en un sentido y en otro, y con todos los pertrechos y todos los elementos que requerían. Los galeones tenían un diseño muy particular, fueron diseñados inicialmente para ser embarcaciones de guerra. Sin embargo, ante las necesidades que tenía la corona española de recaudos para financiar guerras y financiar situaciones en Europa, fueron adoptando estas embarcaciones como embarcaciones mercantes, entonces que cargaban mercancías de todo tipo. Hay unas mercancías que están registradas, que fueron las que les mencioné, pero por supuesto también hay mercancías que no están registradas, que iban de contrabando seguramente por parte de la tripulación, por parte de los pasajeros, etcétera, y que es lo que hace importante el tema del conocimiento y la investigación científica de este sitio arqueológico, es decir, al margen de las disputas que existen y que evidentemente son un problema jurídico que incluye a múltiples naciones, que incluye a particulares, etcétera, e incluye a las cortes colombianas en sus diferentes ámbitos. Evidentemente, de lo que estamos hablando fundamentalmente es la posibilidad de investigar un sitio arqueológico que está conformado en buena parte por la estructura de una embarcación y todo su contenido en unas condiciones excelentes de preservación para poder estudiar diferentes aspectos de esa vida económica que había entre España y sus colonias en el periodo colonial. Antonio José, utilizando esta explicación de José Luis, si te entendí bien, hay 2 estados y una compañía involucrados en este pleito. Y 2 estados, uno de ellos porque está en sus aguas continentales y en sus mares, que es Colombia, es decir, un tema soberano, pero España porque además se declara el dueño de la bandera marítima de la embarcación y además era en ese momento del hundimiento, era el estado soberano de esos mismos territorios. Y luego hay una compañía que explora esa zona y que explora este galeón, que además es reivindicado por el estado actual que es Colombia como un patrimonio. Ese es el contexto. Sí. En correcto. ese contexto, ¿Cómo se juega ahí? Exactamente, ¿te atreves a decir quién tiene la razón? Bueno, mire, es bastante complicado, no porque los abogados supuestamente tengamos tendencia a complicarlo todo, sino, una afirmación importante. Supuestamente tengamos esa tendencia. No, es que el abogado le dice, bueno, no entremos en detalles sobre eso. Mire, muy sencillo, usted ha resumido el nudo de la cuestión, Carlos. El nudo de la cuestión es que hay 2 posiciones jurídicas que están en controversia y que no están resueltas por nadie. Eso es un punto importante, ¿no? En lo internacional no hay un legislador que diga yo le doy el derecho a estos, yo le doy el derecho a estos, sino que eso va a cortes. Y España ya ha reclamado en otras cortes y ha obtenido satisfacción en sus pretensiones. Eso es supremamente delicado y eso hay que decirlo porque entonces si uno no lo dice se toma muy fácil el asunto. La responsabilidad de uno es precisamente de hacer notar esas situaciones. No solamente son 2 estados, antes de que se me escape la cuestión, Perú ha anunciado que reclama y ha reclamado por otros galeones en esos procesos que ha adelantado España. Aquí vinieron hace como 3, 4 meses los indígenas Jarajara del Perú, de Bolivia, perdón, que dijeron una realidad. Toda la plata que hay en el galeón salió de las minas de Potosí. Eso es una realidad histórica que difícilmente otorga derechos. Yo solo pongo la cuestión, no estoy decidiendo ni juzgando, sino diciendo, frente al derecho del mar, eso no da muchos derechos. ¿Qué da derechos a los 2 países? Pues usted lo ha dicho bien y lo ha resumido. El hecho de que el naufragio se encuentre en mar territorial colombiano y el hecho de que el naufragio haya sido de bandera española. Ahí hay 2 tesis que se confrontan. Es muy riesgoso para Colombia entrar a jugar en una corte porque no se sabe qué respuesta va a haber. Porque ahí se entra, pero no se sabe qué sale. Exacto. Ahí se entra sin saber con qué se sale. Entonces, podemos salir con mucho, podemos salir sin mucho.
Y la compañía tiene derechos porque en unos procesos que hemos cuestionado durante muchos años, la Autoridad Marítima Colombiana le reconoció derechos como denunciante a la compañía Sea Search Armada, actualmente, antes era la Glocamorra Company. Lo cierto es que ahí hay una situación también conflictiva. Esto no me lo estoy inventando yo ni lo estoy deduciendo. Hay expresiones oficiales por parte de España. Perú anunció que iba a reclamar, la Sea Search Armada ha dicho nosotros haremos valer un embargo que hay ahí sobre el 50%. Entonces imagínense lo complicado de la situación para pensar que Colombia puede rescatar muy fácilmente el naufragio. José Luis. Yo quisiera complementar un poco algunos aspectos de lo que menciona el profesor Rengifo, sin ser abogado. Pero voy a intentar una explicación ligeramente distinta porque además aquí hay unos elementos históricos que creo que son importantes a tener en cuenta. En primer término, es decir, cuando ocurre este suceso, el hundimiento, estos territorios también eran parte del Imperio Español. Es decir, el tema del abanderamiento desde esa perspectiva puede discutirse en la medida en que las repúblicas independientes se dieron posteriores a estos hechos. En ese momento eran parte de ese imperio. Y al declararse la independencia de las repúblicas nacientes americanas, por supuesto eso tiene unas implicaciones jurídicas también e históricas que son las que están en disputa en este momento. Frente a las reclamaciones, salvo, y en esto quiero ser enfático, salvo el caso de la Sea Search Armada, que evidentemente tiene demandado el Estado colombiano por 17.000 millones de dólares hace muchísimos años en cortes nacionales y en cortes internacionales, salvo ese caso, la preocupación tanto del Estado español como de las comunidades Arajara, así mismo como de otros estados latinoamericanos que están pendientes de qué decisión toma Colombia. La preocupación de todos es que no se comercialice ni un solo objeto de los elementos que se obtengan y que se haga la investigación bajo el estándar científico más riguroso. En los casos que citaba el profesor Rengifo, en los cuales evidentemente España ha obtenido triunfos en cortes internacionales, particularmente en Estados Unidos, ha sido porque quienes extrajeron y quienes destruyeron esos sitios arqueológicos como la fragata de las Mercedes en aguas internacionales eran empresas cazatesoros cuyo objeto fundamental era obtener objetos para comercializarlos. Evidentemente existe una sospecha que esperamos que el gobierno colombiano esté en disposición de aclarar sobre la posibilidad de que el contrato que está en discusión en este momento se entregue a una empresa cazatesoros cuyo objeto sea comercializar. Todos los sectores académicos de diferentes vertientes, tanto en España como en Colombia y en muchas otras partes del mundo, estamos pendientes porque lo que se decida con el Galeón San José va a marcar la pauta hacia el futuro en relación con el manejo de ese patrimonio. Una pregunta, José Luis, desde la perspectiva arqueológica es que muchos se imaginan, y esto implica también a Antonio José, se implica que aquí estamos frente a un gran tesoro en términos monetarios y económicos, e incluso en la imaginación popular algunos dicen con esto se podría resolver gran parte de la economía nacional diaria. ¿En realidad estamos frente a una gran fortuna o estamos frente a un gran patrimonio cultural? Estamos frente a un gran patrimonio cultural. Es decir, hasta hace unos años, no tengo presente las fechas, quizá el profesor Rengifo las tenga presentes, hasta hace unos años, los elementos que se encuentran hundidos en las aguas pueden corresponder a tesoros, entran en la categoría de tesoros. Sin embargo, con el avance de la tecnología, el desarrollo de la arqueología náutica y la arqueología subacuática, existe la posibilidad de investigar estos pecios y entran dentro de una categoría fundamental que es de patrimonio cultural y específicamente de patrimonio cultural sumergido. En ese sentido, no tienen ningún valor monetario comercial y nuestra Constitución, así como las constituciones de muchas partes del mundo, declara que esos bienes son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Es decir, nos pertenecen a todos los colombianos. Y dada la importancia de este yacimiento para entender el mundo colonial, el amplio mundo colonial, el universo colonial, es un patrimonio que termina siendo para el disfrute de toda la humanidad. Antonio, en este debate entre el tesoro, el patrimonio cultural, ya vamos en 3 estados y una compañía, vamos en 3 estados, una compañía y una comunidad indígena boliviana.
En todo este debate, una parte del asunto es si las coordenadas son secretas o no son secretas. Y el presidente Santos hace muy poco tiempo dijo, no, ya están conocidas, están abiertas, es un punto reconocido por la soberanía colombiana. ¿Esta es parte importante de la disputa? Sí, claro. En el pasado lo fue respecto de la demanda de la Sea Search armada. Es decir, hay un debate sobre los derechos generados porque a partir de las coordenadas, porque es que lo que da derechos es identificar en qué coordenadas se encuentra el naufragio. Entonces ahí hay todo un lío jurídico sobre el cual no quiero entrar en detalles, pero el otro lío jurídico es este y que corresponde a una situación fáctica también, ¿no? Ese es un patrimonio cultural de la nación, pero está documentado el hecho de que tiene unos valores económicos bastante importantes. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a primar la noción de tesoro, se va a abrir un espacio para que jueguen las dos nociones, tesoro y patrimonio cultural. Tesoro es, digamos, lo que se encuentra cualquier persona en una finca que supuestamente no tuviera, digo bien, supuestamente, no tuviera un valor arqueológico, cultural, histórico. Entonces, esa es la noción de tesoro que estuvo vigente hasta 1959 en la ley 163, pero a partir de ahí se han abierto unos espacios para que en principio pueda ser, digamos, si no comercializado, excluido del concepto de patrimonio cultural ciertos bienes. Por el criterio de repetición, por ejemplo, se alega que si un bien está repetido cientos de veces como en monedas de oro o de plata, entonces se pueda, digamos, disponer de esos bienes, porque la palabra comercialización pues implica el ingreso de un bien a todo un circuito comercial donde usted compra, vende como le parece, hace subastas y demás. Lo cierto es que vuelvo al punto en sentido de que no está completamente zanjada esa discusión, no ha habido innovación en cuanto a qué otro criterio podría entrar a mediar ahí, entre eso de tesoro y patrimonio cultural, un criterio que pudiera ejercer el justo medio aristotélico, ¿no? Si es posible decirlo así. Pero sí creo que existe, profesor. ¿En qué sentido podría Colombia dar muestras de innovación en eso? Entonces, la crítica que hemos hecho es precisamente desde los medios universitarios, desde la Universidad Nacional, conjuntamente con otras universidades, la de Antioquia, la Universidad del Norte, la Sociedad Colombiana de Arqueólogos, es que el proyecto de ley que se ha hecho para rescatar el naufragio del Galeón San José, pues presenta esos inconvenientes, deja el espacio a la comercialización y sobre todo al pago de la exploración y el rescate con los mismos bienes de la carga. Entonces, eso es bastante problemático y sobre ese punto, insisto, Colombia no ha dado muestras de innovación, de inventarse alguna cosa y sobre todo de responder a esas presiones internacionales. José Luis, decías que sí hay el punto medio. ¿Cuál es? Yo sí creo que existe. A ver, evidentemente el gobierno anterior introdujo un ruido enorme al aprobar una normativa que, en el caso del patrimonio sumergido, un régimen distinto al patrimonio terrestre, declaraba que había unas cosas que eran patrimonio y había otras cosas que no. Por fortuna, parte de ese entuerto fue corregido por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, además de los criterios que señala el profesor Rengifo, introduce un criterio fundamental que es el criterio de unidad. Ese criterio de unidad, que es un principio además de protección del patrimonio cultural que está reconocido en varias sentencias de la Corte Constitucional, implica que todos los elementos que se encuentran en un sitio arqueológico o que hacen parte de un conjunto material que pueda dar cuenta de la vida humana en el pasado, corresponde a una unidad y que es indivisible, es decir, no se puede dividir para poder partir, pagar, etcétera, etcétera. En términos arqueológicos, esa unidad significa contexto arqueológico, que es un concepto científico que en su momento habrá que argumentar frente a los magistrados y a los miembros del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que son los que en últimas van a decidir con la legislación actual qué es y qué no es patrimonio. Desde la perspectiva que tenemos muchos arqueólogos es que bajo el principio de unidad, todo, desde un trozo de madera hasta un conjunto de lingotes de oro, corresponden a una misma unidad que permite hacer legible ese sitio arqueológico.
Profesores, nos quedan exactamente 60 segundos. Una pregunta para que respondan en 20 segundos cada uno. Antonio José, ¿qué sigue en este contexto? Sigue que el gobierno actual, quiero decir, tiene dos opciones. Usted lo noto que está con cronómetro en mano. Se ha gastado 10 dos segundos. Opciones, o aprueba el proceso que ya venía o lo cambia. Ambas situaciones son totalmente problemáticas. Y no hay un camino claro. Y no hay un camino claro. Hay que sustentar muy bien, tenemos que prepararnos muy bien, porque de lo que se trata es de preservar ese naufragio y de que Colombia sustente muy bien sus derechos, sus posiciones. José Luis, ¿qué sigue? Yo creo que sigue evidentemente una pugna jurídica, pero que el Estado colombiano, y por lo menos ya hemos tenido un primer encuentro con la vicepresidenta de la República encargada del tema por parte del presidente Duque, y existe un criterio claro de este principio de unidad, y que creo que lo que va a seguir es que el Estado colombiano va a hacer un gran proyecto de investigación científica que puede llegar a ser ejemplo mundial en cuanto a arqueología subacuática y de investigación de patrimonio sumergido. Hemos llegado al fin de punto crítico en este debate tan impresionante, tan importante, pero además de tanta riqueza intelectual sobre el Galeón San José. Los esperamos en una próxima emisión. Antonio José Rengifo, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias, Carlos, muy amable por la invitación. José Luis Carrasco, muchas gracias por estar con nosotros en la Universidad Nacional. Gracias por la invitación. Los esperamos en una próxima emisión, muy amables.